Hola amigos, bienvenidos a esta edición dominical, breve, media hora más o menos, que estoy dedicando últimamente a hechos extraños, extraordinarios más bien dicho, no extraños. Sí, bueno, lo extraordinario es extraño en cierto sentido. Y vamos a seguir un poco en eso con algunas pequeñas variantes, eh, partiendo de la base de que muchos de ustedes tienen conocimiento de cuán frágil es la vida, la salud de sus mascotas. Los que tengan gatos, los que tengan perros, ya habrán más de alguna vez, o al menos una vez, sufrido la pena de que se les murió una mascota, eh, y tienen por tanto la experiencia de con qué rapidez estas criaturas pierden su salud y se van al otro lado, a veces en 3 días del momento en que uno descubre que están enfermos, y si no se hace nada de inmediato, y a veces aunque se haga, a los 2 o 3 días se han muerto. Son muy frágiles. Y esto incluye no solo las mascotas que todos tenemos, gatos, perros, sino que animales de gran calibre también, de gran tamaño, bestias tremendas, y sin embargo son muy, pero muy frágiles. En comparación, el ser humano es tremendamente resistente. Tiene una resistencia increíble, puede sufrir toda clase de situaciones y como individuo y como raza sigue subsistiendo porfiadamente a lo largo de las edades o de los años. Voy a mencionarle algunos ejemplos de esto. Al final del programa, si es que tengo tiempo, voy a tocar una cosa un poquito distinta, más divertida. Y casos increíbles de resistencia son los que le voy a mostrar. ¿Se imaginan ustedes una persona, por ejemplo, que a lo largo de 40 años se casa, tiene una vida normal, tiene hijos, hace todas las cosas que hacemos todos, y resulta que en esos 40 años andaba por el mundo con una bala metida en la cabeza? Sí. Y luego tenemos a un señor que después de años de estar metido en una pelea, descubrió que tenía un cuchillo de 20 centímetros dentro del abdomen. 20 centímetros de este volado. Otro, estos son casos ya casi dignos de Ripley, un tipo que vivió también montones de años con un lápiz atravesándole la cabeza. Eso no, casi no se puede comprender. Súper, súper resistente. El ser humano es más resistente que las cucarachas. No sé si eso significa algo, pero somos resistentes. Aguantamos, no nos morimos en 3 días, ni siquiera con las enfermedades, eso que los periodistas llaman una larga y dolorosa, bueno, larga y penosa enfermedad, que es el cáncer, que arrebata la vida de tanta gente. Prácticamente todos mis amigos murieron de eso. Y alguien me decía, ¿por qué se muere la gente de cáncer hoy en día? Y la respuesta es muy simple, porque ya no se muere uno de otras cosas, porque hay remedio para esas otras cosas. Antes se morían de sífilis, de tuberculosis, de la malaria, que es una de las enfermedades que ha matado a más gente en la historia humana. Pero todas esas cosas se han ido superando. Así que a la parca le va quedando este último instrumento terrible que es el cáncer. Bueno, y tampoco todos los cánceres son letales, ¿eh? Hay algunas personas, yo he conocido personas que han estado muchos, muchos años. Se murieron después de otra cosa. Bueno, les voy a contar algunas historias, un par de historias por lo menos, realmente increíbles, de la resistencia humana. Estuve investigando esto, algunas cosas las recordaba vagamente, las sabía, pero quería por supuesto darle los detalles a ustedes, hacer un trabajo relativamente decente. Este es un caso muy conocido entre la gente que se dedica a la neurología. Es el caso del señor Phineas Gage. Era un capataz ferroviario que estaba colocando explosivos para abrir paso a los rieles, y de pronto hubo una explosión, hubo un accidente y una barra de hierro de más de 1 metro salió disparada como un proyectil, le entró por la mejilla, le salió por acá y siguió su curso, esa barra de hierro, y cayó 30 metros más lejos. Todo el mundo pensó que estaba más muerto que una piedra, este señor Phineas Gage. Y de pronto se levantó, habló, caminó, lo llevaron corriendo al médico en una carretela, a los tumbos, y sobrevivió.
Sobrevivió, pero ya fue distinto, porque obviamente que esa barra atravesó algunas regiones, destruyó algunas regiones del cerebro, y el hombre cambió de carácter completamente. Se puso impulsivo, irritable, o sea, hubo daño la parte frontal que tienen poco desarrollada los jóvenes, por eso que son tan emocionales, ¿no? Esta parte en la que controle eso. Bueno, se puso impulsivo, se puso hasta grosero, pero el hecho es que estaba vivo. Se dice que con él nació la neurología moderna porque entonces se determinó que hay algunas zonas del cerebro que tienen funciones especializadas, como esto que se llama el seno frontal, la parte de acá, que es el computador central que maneja montones de cosas. Bueno, eso es bastante increíble, ¿no? O sea, cuando uno considera que personas en las guerras, por ejemplo, que han recibido heridas en la cabeza, han muerto por un fragmento pequeñísimo de metralla que les entró al cerebro, y a este hombre lo atraviesa un fierro de 1 metro. Bueno, depende de dónde le pegue, depende si hubo hemorragia. El cerebro es muy complicado, tiene unas capacidades de reparación increíbles, pero igual, de todas formas, es extraordinario este hecho. Y a propósito del cerebro, ya que estamos en eso, y para satisfacción de los ancianos como yo, sepan ustedes que se descubrió no hace mucho, a unos años atrás, que contra lo que se creía, los viejos, nuestro cerebro sigue produciendo nuevas neuronas. Así que eso del deterioro intelectual es más resultado de dejar de hacer cosas, dejar de trabajar con la cabeza, que un tema fisiológico. Bueno, hay cosas que sí tienen una causa fisiológica, el Alzheimer, por ejemplo. Hay enfermedades degenerativas del cerebro, pero un cerebro que no tiene ningún problema de salud o ninguna enfermedad específica, no tiene por qué decaer porque está produciendo nuevas neuronas y si uno las mantiene funcionando el cerebro, créanme, créanme que no hay problema. Pero es muy capaz el cerebro de muchas cosas. Pero igual, esta historia de un fierro atravesando una cabeza así y que el tipo, digamos, claro, y no se puso tonto, simplemente se puso más impulsivo. Bueno, no es el único que ha sufrido un, un- una herida tremenda en la cabeza. Les voy a contar otra que también es muy extraordinaria y que demuestra que no hay una pérdida de las capacidades intelectuales. Pero antes de eso, les voy a recordar el Oxibiota, este producto que viene en un sobre más bonito que este es el que me mandaron de la fábrica, así que las instrucciones, el logo y todas esas cosas no están, pero da lo mismo. Usted echa el polvito que viene acá adentro en un recipiente con agua, 1 litro o algo así, y al cabo de más o menos una media hora, o si usted quiere 45 minutos, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales, amigo mío, usted y amiga, perdón, combate de raíz los problemas, los malos olores. Y le he explicado por qué y cómo estas bacterias se hacen cargo de eso. Y se reproducen ahí donde llegan, así que el efecto es duradero. Es duradero. No por nada se está usando en muchos restaurantes, en casinos y en muchas casas como la mía. Usted lo puede verter, es el líquido, usted lo puede vaporizar si se trata de una superficie extensa como un jardín donde hay mucha materia orgánica. Da lo mismo, van a llegar estas bacterias, se van a reproducir y van a cumplir esta tarea. Sigo con pontara.cl, una empresa nueva, novedosísima, originalísima, que consiste en ayudar a las personas que desean publicar un libro, que desean incluso escribirlo. Tienen la idea, pero no saben cómo partir, cómo hacerlo, cómo organizarse, a quién pedir ayuda para mejorar temas técnicos de redacción, editarlo, eventualmente imprimirlo, publicarlo. Todo eso lo hace Pontara y ya tiene un montón de gente interesada que ha contratado los servicios de Pontara para estos efectos. Los servicios son múltiples. Una persona, un novelista o un escritor de memoria o un científico que quiere escribir un texto, entiendo que hay bastantes profesores en la universidad, en la facultad de física y matemáticas que están en esa onda de publicar una cosa, pero saben que es muy difícil con las editoriales convencionales, porque las editoriales convencionales casi le hacen el quite a los nuevos autores. Esto es una historia muy vieja, no hay autor conocido, famoso, premiado,
que no cuente la misma historia, que al principio le patearon el poto 50 veces las editoriales. Eso es lo que ocurre. A veces por suerte, alguien en la editorial lee y lo encuentra tan bueno el libro, ya probemos suerte. Pero es difícil. Entonces, he aquí Pontara, pues amigos míos. Pontara lo va a recibir, lo va a ayudar a hacer su idea, convertirlo en un archivo. Ese archivo va a ser revisado. Yo soy parte de este emprendimiento, no soy el único, es uno de los engranajes nada más, para ayudar a que la cosa quede lo mejor posible. Hay a veces que pulir un diamante en bruto. Otras veces las correcciones son mínimas. Otras veces, en fin, muchas cosas. Entonces, pontara.cl. Si usted está en esta situación, contáctese. Sigo con el suplemento Vito. Esto es a propósito de las mascotas, para que no les pase eso de que a los 3 días se mueren. Es un suplemento que usted agrega una cucharadita en el plato con el pellet y su mascota va a estar recibiendo un suplemento extra de minerales y de vitaminas que lo van a mantener en mucho mejor estado de salud. Se va a evitar esto de los 3 días. Y termino este bloque con Lascar Comunicaciones, una empresa de comunicaciones integral que hace el trabajo completo, desde determinar qué es aquello de lo que usted quiere comunicar, que realmente es una gran ventaja, un gran beneficio para la gente y que hay que potenciarlo, cómo decirlo, cómo conceptualizarlo, cómo palabrearlo, qué medios utilizar. Y luego ir evaluando los resultados por si hay que cambiar algo en este circuito. Perdonen, es la alergia, amigos, que es la cruz que llevo desde que era niño. Entre otras muchas. Bueno, Lascar Comunicaciones. Sin comunicación usted no existe simplemente. Así es la cosa hoy en día. Quizás en la época de la tribu neolítica no era necesario, todos nos conocíamos cara a cara, pero hoy en día se requiere comunicación profesional. Bueno, la historia parecida a la de este señor Phineas Gage la protagonizó un físico ruso, Anatoly Bugorsky, así se llamaba, y se llama. Estaba trabajando con un acelerador de partículas. Y esto fue el año 78. Estaba revisando una de las máquinas que aceleran las partículas. Es un asunto con electromagneto, una cuestión complicada. Creyó que estaba apagada esta máquina mientras la revisaba, pero no estaba apagada. Error que todos hemos cometido con alguna máquina. Y un haz de protones viajando casi a la velocidad de la luz, le atravesó la cabeza. Es como un poco como el fierro de Phineas Gage. Ahí dijeron los médicos, este gallo se nos muere rápidamente. Claro, lo dijeron en ruso, no. Y sobrevivió. ¿Qué le pasó? Perdió audición de un oído, no de los dos. Parte de su rostro quedó paralizado. Pero su intelecto quedó impecable. De hecho, siguió trabajando como físico, que requiere intelecto, por muchos más años, décadas. No sé si se murió ya o no. Pueden ustedes averiguarlo si les interesa. Pero este es, además, un caso de escopeta porque es la única persona conocida hasta ahora que ha sido atravesada por un haz de partículas de alta energía. Bueno, dicho sea de paso, todos nosotros, hasta el último habitante del planeta, somos todos los días atravesados por partículas cósmicas, en cierto sentido por las ondas electromagnéticas que lo invaden todo, radio en distintas frecuencias, televisión, radares, qué sé yo. No sé qué efecto habrá tenido eso en la historia de la evolución del cerebro, comparado con la época en que no habían estas ondas electromagnéticas, pero en fin. Pero este hombre recibió algo mucho más potente, ¿no? Un haz de protones. Después han habido, creo que les conté al principio, muchos casos de personas que vivieron años, a veces sin darse cuenta que tenían una bala en la cabeza o un fragmento de metralla. Gente que ha vuelto de las guerras y no producen síntomas. En algunos tienen ciertos dolores de cabeza, aparecen en alguna radiografía, si es que aparecen. Y muchos veteranos de la Segunda Guerra Mundial llegaron a viejo, se murieron de cualquier cosa y estaban con un trozo de metralla. Ustedes saben lo que es la metralla.
son fragmentos del casco de un obús que ha explotado de una granada, y más la metralla que traen adentro, los balines, qué sé yo, para... Esa es la principal capacidad de mortandad de un obús, es precisamente la metralla que desperdiga a cientos de metros a alta velocidad. Así que hay muchos que tienen en las piernas, en la espalda, qué sé yo, y en la cabeza, y han sobrevivido. Pero hay cosas incluso que llegan a ser divertidas, que cualquiera de ustedes que conozca un médico que trabaja en una posta les puede contar algunos casos que son poquititos, llegan a ser vergonzosos, de personas que han llegado con ciertos objetos metidos en donde usted se imagina. Conozco una historia muy cómica de esa, pero no me atrevo a contarla. Bueno, pero se han encontrado en personas que se les ha tenido que operar, abrir en alguna parte del cuerpo, se les ha encontrado personas con agujas. Eso casi... Cepillos de dientes. ¿Cómo? Es un cepillo de dientes. Cucharas, tenedores. Aquí anoté. No puedo creerlo. Teléfonos celulares. Bombillas, o sea, ampolletas. Juguetes, llaves, monedas, cuchillos. Dentro del cuerpo. ¿Cómo llegan ahí? En algunos casos, ustedes ya se imaginarán cuáles, sabemos dónde llegan esos objetos y por qué llegan ahí. Pero en otros, ¿cómo? Pero así es. Y esas personas vivían, hasta que los abrieron y les encontraron, qué sé yo, un triciclo dentro, poco menos. Bueno, realmente es espectacular la resistencia humana a los ataques. Fíjense ustedes, piensen desde tiempos remotos, todas las pestes que han azotado a la especie humana. Por supuesto que ha muerto mucha gente. Yo no estoy diciendo que todos sobreviven, pero como especie somos muy resistentes porque como individuos somos muy resistentes. Por ejemplo, como usted quizás sepa, la gran mayoría de los seres humanos, y yo me incluyo en ese lote, tenemos sangre tipo O positivo, o cero positivo le dicen algunos, que es la versión más antigua de la sangre humana. Después empezaron a aparecer mutaciones, apareció el tipo A y el tipo B, y apareció el cero negativo, RH negativo. Bueno, la sangre como mía y probablemente suya, cero o RH positivo, salvó a millones de personas de las enfermedades más destructivas que conoció la humanidad, que fue la malaria. Y, por supuesto, morían personas también con este tipo de sangre de malaria, pero morían menos, mucho menos que los de tipo A y B, y eso, por el mecanismo de la evolución de la especie, significa que habían más hombres y mujeres con este tipo de sangre que se podían reproducir, y entonces se va generando poco a poco una mayoría. Ahora tiene bemoles la sangre tipo O, RH positivo, pero eso es otra historia, ustedes lo pueden investigar con la inteligencia artificial. Tenemos otros problemas, pero la malaria no, y otras cosas tampoco. Somos resistentes, podemos aguantar muchas cosas. Si ustedes han visto fotografías o videos, que fueron originalmente películas, de soldados mutilados de la Primera Guerra Mundial, y de la Segunda y cualquier otra guerra, van a ver cosas impresionantes. Sin embargo, los tipos... incluso hay fotografías, porque ya existía la fotografía hacía rato, de heridos mutilados de la Guerra Civil Norteamericana. Son extraordinarios. Uno dice, ¿cómo este tipo en el campo de batalla? En una época en que no existían antibióticos. En una época en que los cirujanos operaban con el puro colgando en la boca y sin haberse lavado las manos. En medio de la tierra, el polvo, la mugre, las infecciones. ¿Cómo vivieron? Y uno los ve con dos piernas de menos, qué sé yo, o sea, heridas enormes que dejaron tremendas pérdidas de sangre y que dejaron tremendas entradas a las bacterias, y ahí están, somos resistentes. ¿Y qué quieren que les diga? No solo somos resistentes, somos casi indestructibles por momentos. Pero les quiero contar ahora otras cosas para pasar a temas, digamos, de otro cariz. Yo quería hacer en un momento dado un programa con cosas curiosas, como les dije ayer que podía hacer, pero al final quise introducir también lo extraordinario de esto, debido a un tema que he sabido de una mascota que murió en la casa de unas personas vecinas de una de mis hijas, y una muerte muy triste. Lo atropelló a alguien, no se sabe quién, al perro, y se les trató de salvar, se hizo todo lo posible, pero murió igual.
y el tipo que lo atropelló ni siquiera se bajó para tratar de hacer algo, un carajo. Bueno, entonces por eso conté esta historia de cuán resistentes somos nosotros comparado con los animales. Pero la parte curiosa no se me quedó de lado y quiero contarle algún par de cosas muy entretenidas vinculadas con los animales ahora, que además están vinculadas con los animales. Les voy a contar la siguiente historia. Uno de los barcos se convirtieron, barcos de guerra, que se convirtieron en, y tengo un libro sobre eso, en tema de leyenda casi en la Primera Guerra Mundial, era un crucero ligero alemán, el SMS Dresden, que estaba dedicado a hundir barcos mercantes británicos. Ahora, estamos hablando de una época en que todavía imperaban ciertas decencias y caballerosidades, digamos, y no llegaban y disparaban un torpedo. No, este era un barco, además no tenía torpedo, sino que hacía detenerse el barco, les daba tiempo para bajarse a sus botes, si era necesario los proveía de la dirección para ir a la costa, y después de todo eso no hundían al barco, no antes. Caballero. Además el capitán del Dresden era un caballero. Bueno, lo estuvieron tratando de perseguir, es una historia interesantísima cómo eludía las persecuciones, pero finalmente, ya voy a contarles lo que pasó finalmente, pero antes de eso, ¿qué ocurría dentro del Dresden? Como muchos barcos de una época en que no existían buenos sistemas de refrigeración, llevaban animales vivos para comérselo en algún momento. Y uno de esos animales era un cerdo, un cerdito. No se lo comían, empezaron a encariñarse con él los tripulantes del Dresden. Le pusieron un nombre, el Tirpitz, en honor de un almirante alemán que se llama Tirpitz. Hubo un barco en la Segunda Guerra Mundial, un acorazado que fue hundido por los británicos, el Tirpitz también. Le pusieron Tirpitz. Bueno, no se lo comían. Mientras tanto, este barco, el Dresden, era perseguido, acosado por todas partes, arrancaba. Finalmente lo acorralaron ahí frente a las costas de nuestro país, en la isla de Juan Fernández, donde todavía creo que están los restos. Y se le vinieron encima a varios barcos, 2, 3 barcos británicos mucho más pesados. No había manera de defenderse, así que estaban ahí frente a la isla, desembarcaron, hundieron el barco, y mientras el crucero se iba al fondo, que no era tan fondo en realidad, el cerdo saltó al mar. Saltó al mar y se puso a nadar. A la distancia los marineros británicos vieron algo que nadaba. Los tripulantes del Dresden ya se habían ido en sus botes. Ahí iba el cerdito nadando, pero no sabían que era un cerdito. Se acercaron para salvarlo, porque, insisto, existían las decencias todavía y las cortesías en esas épocas, principios del siglo XX. Y descubrieron que era un chancho, un chanchito. Se rieron a grito, lo rescataron, lo llevaron a su barco y dejó de ser un enemigo, se convirtió en mascota de la Marina Británica. Pero fíjense ustedes, no solamente del barco donde llevaron al cerdo, se convirtió en una celebridad de toda la Marina Británica. Vivió años, de barco en barco, de marinos en marino. Era tratado con cariño, lo visitaban, aparecía en fotografía, se escribían artículos en los diarios sobre el chanchito. Era una celebridad. No solo, tanto así, que cuando murió lo embalsamaron. Y usted, si quiere, si está en Inglaterra, vaya al museo, el Imperial War Museum, el Museo Imperial de Guerra, y ahí está, el chanchito, Tirpitz. ¿Qué les parece? Pero no es la única historia entretenida. Hay animales, aves, que han sido condecoradas. ¿No me creen? No me creen, ¿eh? Les voy a contar el cuento de la condecoración, pero antes les voy a recordar, amigos míos, al arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construirle o remodelar con el estilo único de Diego Sándor, con la curiosidad única de Diego Sándor, que una vez que sus planos han sido aceptados por el cliente, él se transforma en constructor y está desde el primer día hasta el último trabajando con los viejos de la construcción para que todo quede como había sido planeado. Ustedes han visto muchas veces fotos. Yo he estado en sus casas, he vivido ahí unos días, he pernoctado, he almorzado, desayunado, todo son increíbles.
todo el diseño, desde el baño, la cocina, los livings, los pasillos, la manera como están puestas las ventanas, para donde miran, las claraboyas. Muy ingenioso, muy entretenido, muy inteligente. Así es que, si está pensando en construir o remodelar allá en la zona, la región de los lagos, la región de los ríos, ahí están los contactos con Diego. Sigo con Rosa Bergamota, una empresa de artículos de tocador hechos con sustancias naturales para no poner problemas a la gente que tiene piel muy delicada y que con cualquier cosa le pica, le salen erupciones y cosas así, se le salen llamaradas, lo que sea. El champú, maravilloso. El acondicionador, las cremas para el cuerpo, las fragancias, los rolón. Obviamente que estos productos pueden ser usados por personas sin problemas de piel. Son igual de ricos los productos, pero tienen esta ventaja adicional para los que sí tenemos pieles realmente como de otro planeta que todavía no se ha adaptado bien a este. Y termino, amigos, con otra empresa pequeña, pero muy cundidora y muy que satisface muy bien a sus clientes, que es una banquetería, una empresa de banquetería, La Bollería, tal como suena, La Bollería. Nosotros los conocemos, son muy eficaces, buenos banquetes, rica comida, todo bien organizado. Si usted está en la necesidad, porque esto es una necesidad, no un gusto, de armar un banquete, póngase en contacto con ellos en Instagram, @labollería.pirque. Bueno, la entidad viviente, ¿no? Que no me gusta usar la palabra animal, que fue condecorada, es una paloma que le pusieron los franceses cher ami, querido amigo. Salvó a casi 200, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, a casi 200 soldados estadounidenses, llevando un mensaje a pesar de que había recibido un disparo, había perdido una pata y estaba malacatoso, pero siguió volando heroicamente y entregó el mensaje y salvó a esos 200 soldados. Y los franceses, que son muy especiales y tienen un sentido del humor muy especial también, no lo sabré yo, lo condecoraron con la Croix de Guerre, la Cruz de Guerra. Sí, señor. ¿Qué les parece? Así es, la Cruz de Guerra. Y hay otras historias, ¿eh? No es la única, de perros, caballos, palomas, que han cumplido, que han hecho cosas heroicas, no los han condecorado, pero los han homenajeado, los han adoptado y desde luego no se los han comido. Eh, y probablemente, yo no sé, no vi esa parte, pero me da la impresión que esa paloma cuando se murió no llegaron y la tiraron, digamos, al tarro de la basura. Debe estar en alguna parte, como está el cerdo este, el Tirpitz. Pero hay muchas historias. Y quizás ustedes vieron una película, que creo que la estrenaron a unos 3 años atrás, no más que eso, de un caballo en el medio de la Primera Guerra Mundial, que corre entre las líneas, entre los ingleses y los alemanes, y lo rescatan, lo curan, lo sanan, y finalmente termina sus días jubilado en alguna localidad rural británica. Sí. Los animales, lamentablemente, estas criaturas inocentes, han sido llevadas a la guerra. Piensen ustedes, uno de los espectáculos más tristes que dicen los que estuvieron ahí, después en el campo de batalla de Waterloo, después que terminó, fueron no solo los soldados que estaban muertos, heridos, agonizando por miles, franceses e ingleses, que por último habían estado peleando, sabían por qué estaban ahí, los caballos, 100 miles de caballos que había que irlos sacrificando uno tras otro. Lamentable, llevar a una criatura inocente a la guerra me parece un crimen, pero durante muchos siglos y milenios, no tanto como milenios, no, quizás sí, se ha usado a los caballos en la tropa, en la caballería, obviamente, y han sufrido muertes y mutilaciones horribles sin tener arte ni parte en nuestros asuntos humanos, ¿no? Bueno, amigos, ¿qué más les puedo contar? A los interesados en este tema de hechos increíbles, digamos, de personas que han vivido con un cuchillo metido en la guata por 20 años o que estaban que un fierro les atravesó la cabeza. Esas historias ustedes las pueden encontrar en internet. Hay muchas. Y hay videos sobre criaturas del reino animal
que también han sido importantes. Bueno, algunas de las historias más viejas que hay sobre la función de los gansos del Capitolio en Roma. Tenemos que remontarnos al año como el 380 a.C., cuando los galos incursionan en la península italiana, o sea, llegan a Roma, ponen asedio a Roma, intentan asaltar el Capitolio, pero los gansos, que son muy alaracos, empezaron a gritar, a chillar como locos, y con eso los romanos que estaban en la noche, estaban descansando, durmiendo, se pusieron en alerta, se despertaron y pudieron rechazar el ataque. Los gansos del Capitolio, sí, sí están presentes en todas partes. Eso, estimados amigos. Mañana lunes volvemos a los programas habituales. Vamos a ver cómo la oposición, tanto en su forma extremadamente dura como en su forma que parece más transadora, como el PPD, consiguen o demoler o diluir el programa de la reconstrucción nacional. Entiendo que ya el gobierno está diluyendo varios aspectos del tema de tributación para las empresas para conseguir los votos del PPD. O sea, bueno, pero eso es un tema que lo veremos en la semana, yo solo o también en 2 programas con Nicole Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros. No olvide, por favor, mis libros. Junto con otros libros de rezagos, se los muestro mucho porque, como les digo, es uno de mis libros mascotas. Y Resurrección, que termina el ciclo que empezó con Tsunami. Aprovecho también la ocasión, una vez más, pero lo voy a hacer todas las veces que me acuerde, de agradecer a la gente que está en Patreon y en Flow, haciendo posible que este programa, pese a todas las dificultades que enfrentamos, igual que todos ustedes, podamos seguir funcionando, seguimos a flote. No navegamos mucho, pero estamos flotando. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Especialmente, bueno, a los viejos, por supuesto, a los nuevos que se están incorporando. Es fácil incorporarse al sistema Patreon o Flow, y si tiene alguna duda, entre elvillegas.cl, hay ahí alguna sección donde se dice cómo entrar. Usted puede colaborar con 2 lucas, 3 lucas al mes, eso es todo. Se lo descuentan automáticamente su tarjeta, póngalo en dólares, sí. No ponga 2.000 por 2.000 pesos, ponga el equivalente en dólares, será $2.50, $3. Y usted se baja cuando quiere, por supuesto. Hay gente que han estado con nosotros y se han ido por cualquier motivo, muy agradecidos que hayan estado con nosotros, no cuesta nada. Y finalmente, amigos, en elvillegas.cl/tienda están los libros, y en elvillegas.cl/correo ustedes se pueden inscribir poniendo simplemente su correo electrónico, y todos los días van a recibir lo que yo voy a hacer ahora, apenas termine de grabar esto, un mail gratuito con comentario, alguna reflexión, un recuerdo, una recomendación. Son muy cortitos, son unas pocas líneas, un par de párrafos, 3 párrafos en un mail, lo lee en 2 minutos, y si quiere no lo lee, total es gratis. Si quiere se sale en la lista también, ni un problema. Muchas gracias por haber estado conmigo. Por favor, si les gustó el programa, no olviden marcar el pulgar para arriba, que nos ayuda mucho desde el punto de vista financiero, aunque sean 2 centavos extra que nos entrega YouTube, nos sirve. Y eso sería todo. Tengan un bonito domingo. Muchas gracias. Chao.